Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aunque el asesino del caso que hoy te narramos tenía antecedentes, nadie nunca pensó que llegaría a cometer el aberrante delito que perpetró el verano de 2018. De todos era sabido que era una persona inestable. No era la primera vez que mostraba su fijación enfermiza con una mujer. Estaba obsesionado con su prima. Tenía la misma edad y no podía dejar de pensar en ella. La atacó cuando más indefensa estaba, la violó y le arrancó la vida a golpes de martillo. Hola, soy Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, un podcast de crímenes ibéricos donde te contamos casos de asesinato y sus juicios. Una creación de Upcast bajo la dirección de Joan Prats y la producción de Marc Jiménez. Antes de empezar a narrar este juicio, te quiero lanzar una pregunta. ¿Serías capaz de investigar un asesinato múltiple perpetrado en una base de investigación científica en el corazón de Alaska? ¿Quién y por qué haría algo así? Si quieres conocer la respuesta, no puedes perderte la nueva temporada de True Detective Noche Polar en HBO Max. La prestigiosa serie de aventura policíaca llega con su cuarta temporada y un reparto de lujo. Las 2 veces ganadora del Oscar Judy Foster y Kaylee Reis, que interpretan a 2 policías. Compañeras en el pasado, deberán trabajar de nuevo juntas para investigar este asesinato y pronto descubrirán que tiene relación con el caso que provocó su enfrentamiento personal años atrás. ¿Eres capaz de quedarte con la intriga? Descúbrelo todo. Suscríbete a HBO Max y no te pierdas True Detective Noche Polar, uno de los estrenos más esperados del año, disponible desde el 15 de enero. Y ahora sí, empezamos. Vanessa Santana hacía 21 años que vivía en Betancuria, donde había nacido. Era una de las 2 hijas del matrimonio Santana Padilla. El día a día en una isla como Fuerteventura, que muchos consideran paradisíaca, era sinónimo de calidad de vida. En esa zona, en el Valle de Santa Inés, todos se conocían. Eran como una gran familia. Es lo que pasa en los pueblos y núcleos chicos de población, que casi no hay secretos. Todo el mundo sabe las intimidades del vecino. Por una parte, esta relación de vecinos y conocidos tenía mucho de positivo porque había un sentimiento de piña, de colectivo, de no estar solo en la vida, de tener siempre con alguien con quien contar, una puerta a la que poder llamar. Pero por contra, había poco espacio para la intimidad, para esconderse si alguien no quería compartir algún detalle de su pasado o de su personalidad. De hecho, la familia Santana llegaría a explicar que en Betancuria eran todos como una gran familia. Vanessa era el condimento especial en toda esa paella. Era la sal necesaria, el aire fresco, la sonrisa de todas las mañanas. Así se relacionaba la joven Santana con todos y con alegría. Más allá de su simpatía, de su juventud y belleza, sus familiares y amigos destacaban de ella que siempre estaba allí, que a Vanessa le importaba y le gustaba estar presente para ayudar. Era una de esas personas que parece que conoces de toda la vida, que te habla y que te trata como si fuera tu mejor amiga desde siempre. Una manera de ser que alguien cercano a ella no supo entender. Se trataba de su primo, Jonathan de Jesús Robaina Santana, el hijo adoptado de su tía paterna. Johnny, así le llamaban, también era especial, pero en otro sentido. Si su prima era alegría y luz, él era oscuridad. Estaba claro que no había querido o podido integrarse como uno más. Tenía diagnosticado un 75% de incapacidad intelectual. El resultado era que Johnny se convirtió en ese vecino de la comunidad que es raro, solitario. Prefería estar en un espacio protegido, en casa, lejos de las miradas y comentarios de los demás. Así empezó a desarrollar una adicción que se volvió obsesión con los videojuegos. Sentado solo delante de la consola, podía vivir una vida irreal, aventuras que fuera, en la calle, no sucedían. A los mandos del juego podía ser un ganador, alguien extraordinario. Pero el carácter obsesivo no se quedó allí. Johnny se obsesionó con las mujeres.
Quería estar con ellas y no entendía las negativas constantes. Empezó a perseguirlas. Les escribía mensajes cada vez más intimidatorios. Johnny se convirtió en un acosador. La justicia tuvo que intervenir, pero eso no le frenó. Y esa obsesión se manifestó también con su prima, con Vanessa. La acosaba, pero eran familia, aunque no de sangre, y en ese entorno no se quiso o no se supo ir más allá. Total, era Johnny, ya lo conocían. Hasta que llegó el verano de 2018 y Johnny ideó un plan. Una manera de poder estar finalmente con su prima Vanessa, disfrutar de ella, lejos de miradas, críticas y reprimendas. Para poder cumplir con sus objetivos, Johnny aprovechó una de sus visitas anteriores a la casa de su tía para robar. Se apoderó de una de las copias de las llaves de la vivienda. Con esa herramienta en su poder, podría acceder a la casa sin ser detectado y para ello además necesitaba que no hubiera nadie más en el piso. Eso pasó la noche del 4 de junio. Johnny se aseguró que los padres de Vanessa no estarían. Esa noche trabajaban y ella estaría sola e indefensa. Cubierto con una capucha, Johnny se acercó al domicilio de los Santana Padilla una vez estuvo convencido que su querida prima estaba durmiendo, ya que era la mejor situación para él, encontrarla desprotegida, sin capacidad para huir ni defenderse. Sigilosamente entró al piso y se desplazó lentamente hasta la habitación de Vanessa. Se la miró pensando en las veces que se le había acercado y ella lo había rechazado. Pero esos recuerdos se le mezclaban con la imagen de su cuerpo, de su cara. La quería poseer. Se lo merecía, lo necesitaba, pero sabía que ella no le dejaría. Por eso se coló en su casa equipado con un martillo. Sin darle más vueltas, alzó el brazo con fuerza, levantando el martillo hacia el cielo, y lo bajó con toda su fuerza hasta la cara de Vanessa. El fuerte golpe despertó a Vanessa, que medio inconsciente y sin saber quién la estaba atacando ni por qué, se protegió como pudo. Su primo no le dio ninguna oportunidad. Johnny la golpeó y la golpeó repetidamente, en las manos, los brazos y sobre todo en la cara y la cabeza. Destrozada pero todavía respirando, Vanessa fue violada por su primo. Cuando acabó, Johnny la dejó cubierta con las sábanas y con un cinturón atado al cuello, con el que seguramente intentó ahogarla. Limpió parte de la sangre y se marchó de la misma manera que llegó, en silencio y sin ser visto. Cuando Sonia, la madre de Vanessa, llegó a casa, se encontró el cuerpo ya sin vida de su hija. El dolor y la desesperación fueron terribles en toda la isla de Fuerteventura. Algo se rompió. Y en esos primeros días nadie sabía del cierto quién era el responsable del asesinato de Vanessa. Nadie, menos el propio Johnny, que fue capaz de, cabizbajo, presentarse en el entierro de su prima. Pero como decíamos, en Betancuria todos se conocían y desde el primer momento la policía sospechó del joven acosador. A los pocos días fue detenido y años más tarde, por culpa de la pandemia, se celebró el juicio. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Apcast es entretenimiento y mucho más. Apcast es política, economía, historia, deporte, cultura. Busca y escucha los podcasts documentales de Apcast. El porqué de míticos personajes, grandes empresas, conflictos históricos, corrupción y poder. Con la participación de protagonistas, analistas y expertos de primera línea. Apcast Documentales incluye también el podcast Escándalos Políticos. Escúchalos ya en tu plataforma de podcasting. Crímenes Ibéricos te presenta Entrevistas Asesinos, un podcast donde escucharás la recreación de entrevistas reales con los peores asesinos en serie de la historia, sus opiniones y respuestas a preguntas sobre sus crímenes. Entrevistas Asesinos en Crímenes Ibéricos de Apcast. Pon la palabra Apcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcast, que no te lo cuenten, escúchalo. En los
los medios de comunicación, los padres de Vanessa se mostraron firmes en que el asesinato de su hija necesitaba justicia con penas más altas de las que se plantearon. La vida de una persona no vale 27 años, ni 50, ni 60. Sale barato matar a una persona y yo creo que deberían de endurecer más las penas. En las primeras sesiones, Sonia, la madre de Vanessa, contó cómo se encontró el cadáver de su hija y otro ataque anterior que finalmente no se denunció. ¿Le cuenta al jurado cuál es su relación con Vanessa? Es mi hija. Era mi niña, mi princesa. Y me la quitaron. Me la quitaron de un día para otro. Yo llegué por la noche, cenó conmigo y después no la vi más con vida. Yo me fui a trabajar y cuando llegué, que entré a mi casa, la llamé, nena, nena. Y mi niña ya no estaba. Subí hacia la parte de arriba. Vi sangre primero en el baño, en la pared del baño, y entré en su habitación. Y había sangre por todos lados. Y cuando miré hacia atrás, el pasillo, me encontré con mi niña, muerta en un charco de sangre, envuelta en su edredón, con un cinto al cuello y toda desfigurada en su cabecita. Yo me boté sobre ella a decirle: mi amor, vuelve con mamá. Vuelve con mamá, mi amor. Ya no me contestaba. Y yo le decía: vuelve, mi amor, vuelve. Y mi niña ya no. Y él sabía que mi hija estaba sola. Bien. Por las mañanas, usted se iba a trabajar. Yo me iba a trabajar. ¿A qué hora se iba a trabajar usted? Sobre las 7:10, por ahí salía yo, 7:10, 7:15. ¿Se lo contó Vanessa? Vanessa me dijo, mi hija me dijo, dice, cuando llegó a mi casa, dice: mamá, que Jonathan casi me mata. Digo: mi amor, ¿y eso? Yo llegó toda llena de hierba y eso. Y digo, porque yo había venido de Puerto y justo me lo encontré a él, a Jonathan, con la bicicleta dando vueltas. Y yo me bajé del coche y le dije: Johnny, ¿qué hace dando vueltas así con la bicicleta? Dice: estoy dando un par de vueltas. Yo no le puse importancia. Y llamé a mi niña y mi niña estaba en casa de un vecino abajo. Le dije: nena, sube que ya estoy aquí, mamá ya llegó, vamos para cenar. Porque mi marido estaba en casa de los padres de Kevin, en un asadero. Me dijo: ya voy, mamá. Y claro, yo, esperándola, volví a escribirle. Dice: no, ya voy. Y tardó. Y yo dije, cuando le escribí, digo: venga ya para casa. Dice, cuando llegó, venía toda y espeluzada. Digo: ¿qué te pasó? Dice: mamá, que Jonathan me atacó. Digo: ¿que te atacó? Dice: sí, me engañó, me dijo que, dice, con estas palabras mi niña me lo dijo, dice, Vane, vamos al Barranquillo, delante de mi casa hay un Barranquillo. Dice: vamos al Barranquito aquí que tengo una caja. Y mi hija le dijo, dice: ¿tienes una caja? Y ¿por qué? ¿Y de qué? Y él le dijo, dice: no, para traerla, para recogerla, vamos conmigo. Y cuando llegó abajo, ella confiaba en él porque se criaron juntos, es que se criaron juntos. Esta persona siempre estaba en mi casa. Yo lo cuidé de pequeño para que su madre trabajara. Lo cuidé mucho. Siempre estaba en mi casa y yo era un sobrino más. Un sobrino más, pero... Ay, Dios. Y entonces
desde ese momento sí es verdad que ya Vanessa dejó de ser, tuvo más precaución, y el padre y yo le dijimos que no queríamos verla con él, le dijimos que la denunciara, que lo denunciara, y ella no quiso, porque dice, mamá, papá, no lo voy a denunciar, porque... Los forenses que examinaron el cadáver de Vanessa Santana describieron el lugar del crimen como una película de terror, con el dormitorio lleno de sangre en la cama y en el suelo y alrededor del cuerpo. Y además fueron contundentes al sostener que la víctima había sufrido una agresión sexual vía anal pocos minutos antes de haber perdido la vida. Las lesiones o el estado de su esfínter anal, ¿qué le sugiere? Bueno, pues que realmente ha sido forzada de forma violenta y de forma brusca. Los especialistas encontraron un reguero de sangre de 1,7 metros de largo alrededor del cadáver, y eso denota que el fallecimiento no se produjo de forma inmediata, a pesar de que sufrió 22 golpes en la cabeza con un martillo de un poder destructivo tremendo, mortal de necesidad. De ellos, 10 fueron en la cara, además de las heridas defensivas. El primer martillo que le da en la cabeza no es mortal ni es a lo mejor para perder el nivel de conciencia, pero sí es intimidatorio. Ante esos golpes, ella interpone manos para intentar evitarlo. Encubrirse. Claro. Jonathan de Jesús Robaina, que durante el juicio anunció que se llamaba Lorena y que se sentía mujer, declaró que actuó de forma compulsiva, sin control y bajo los efectos de las drogas. Me dio un arrebato de ira fuerte. No sentía ni los golpes que... Yo no sentía mi cuerpo para nada. Estaba como una máquina sin control. La droga te hace ver alucinaciones. Los forenses presentes en el juicio negaron las drogas. Para la hora en la que suceden los hechos, este señor está libre de tóxico. Además, por su parte, los psicólogos aseguraron que Johnny actuó con premeditación. ¿Sería posible que él en el momento de matar a Vanessa hubiese actuado por impulsividad o arrebato? En el caso del fallecimiento de Vanessa, entendemos que bajo ningún concepto puede tratarse como arrebato desde un punto de vista estrictamente médico-legal. Comprende en su naturaleza y consecuencia de manera absoluta los actos que realizó. Los mismos expertos negaron que durante el ataque, Lorena, antes Johnny, sufriera disforia de género. Tenía problemas con sus órganos sexuales, características sexuales ni primarios ni secundarios. Él no tenía la necesidad de ser tratado ni de sentir como el otro sexo, y no tenía un fuerte deseo de estar ya integrado en el otro sexo. Entonces, cuando narra su vida sexual, que en algún momento se viste de mujer, dentro de la psiquiatría estaría en el rango del fetichismo. Al final, el tribunal sentenció a Lorena a 38 años de cárcel por violar y matar a su prima, condena a la que se le sumaron 14 meses más porque se descubrió que escondía de forma ilícita armas con munición preparadas para ser disparadas. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.